Claro, esa parábola dibuja uno de los fenómenos más notables y lamentables, debo decir, de estos últimos años, que es la profunda degradación de la vida pública, la degeneración de la política, ¿no? Yo no comparto la idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Es decir, esa nostalgia que a veces nos embarga me parece un sentimiento entre infantil y estéril, ¿no? Pero sí he de reconocer que en la política se ha producido un deterioro objetivo, ¿no? Y que este deterioro está afectando gravísimamente a las democracias, ¿no? Bien lo sé yo, que soy parlamentaria y que los parlamentarios se han convertido en una cosa que un parlamentario preferiría que los ciudadanos no vieran en sesión, ¿no? Una mezcla de, como digo muchas veces, de patio de colegio, circo de 3 pistas y reality show, ¿no? Diputados que desde la tribuna lanzan mensajes vulgares, ramplones, de alto voltaje emocional, que no buscan convencer a nadie, sino simplemente enardecer a una tropa cada vez más compacta y cerril, ¿no? ¿Y qué decir de los gobiernos? Lo pienso muchas veces cuando observo el nutrido, tenemos 20 y pico ministros, Banco Azul, y digo, ¿cuántos ministros de este gobierno podrían pasar el filtro para trabajar en una empresa mediana o buena, ¿no? ¿Y lo pasaría el propio presidente del gobierno? Bueno, la tónica general de la política contemporánea, no solo en España, es un consuelo, es la mediocridad, cuando no el esperpento, ¿no? La foto de Giorgia Meloni con sus 2 melones en vísperas de las elecciones. O sea, el populismo es el atajo de los mediocres, ¿no? Y ese deterioro forma parte de un fenómeno más amplio y que afecta a todos los ámbitos. Otro consuelo, que es la aniquilación de las jerarquías, el fin de los maestros, el fin de los expertos, ¿no? Parlamentario convertido en un simple palmero, también lo sé yo. El periodista convertido en tuitero. El científico homologado al curandero. Y en cambio los influencers son ensalzados como oráculos, el tiktoker es un referente y cualquiera puede ser elegido presidente del gobierno, ¿no? Vivimos en una era, aparte de todo lo que ha comentado brillantemente Álvaro, vivimos una era del coaching y de las matemáticas socioemocionales con perspectiva de género. Esto se ha aprobado en España. Y no es solamente que el mérito se ignore, la excelencia, la capacidad, todas estas cosas, sino que se combaten abiertamente, ¿no? Con saña, ¿no? Y el resultado, lo estamos viendo en todos sitios, es que la política está cayendo en las peores manos imaginables. Los más mediocres, los más incapaces, los menos solventes, los menos brillantes, etcétera, ¿no? En la izquierda, esta degradación es pavorosamente visible. La izquierda de los 70 y los 80 era terriblemente revolucionaria, incluso guerrillera, pero por lo menos se esforzaba porque sus utopías vinieran envueltas en un cierto celofán intelectual o intelectualoide, ¿no? Es que ahora ni siquiera hay eso, ¿no? La izquierda está cayendo en manos de gente que presume de ser analfabetos y que son adolescentes en general, ¿no? Y orgullosamente adolescentes. Y no dirige en ese sentido exactamente una guerra cultural, sino una guerra contra la cultura. Es decir, sus nuevos enemigos a batir no son solamente la ciencia, la biología, la razón, estas cosas que han permitido generar prosperidad a lo largo de los siglos, sino también la inteligencia, el conocimiento, la capacidad, el mérito, ¿no? Están promoviendo desde instancias distintas una especie de apocalipsis cognitivo, ¿no? Una ciudadanía sin espíritu crítico, votantes puramente emocionales, viscerales, identitarios, sentimentales, que son carne de cañón para caudillos populistas y autoritarios, ¿no? Con electores así, o que se pretenden ser así, ¿cómo vamos a tener mejores políticos? Pues difícilmente, ¿no? Y tampoco en la derecha. Miren si no lo que ha pasado en el Reino Unido. Hemos pasado de Boris Johnson, un frívolo, muy inteligente, un frívolo, pues a la actual primera ministra, cuyos méritos han quedado revelados y expuestos en los últimos días, ¿no? Y este es el verdadero problema sobre el que yo quiero detenerme hoy, que es la ausencia de alternativas, ¿no? Hoy, con contadísimas excepciones, estamos en una, que es en la Comunidad de Madrid, nos gobiernan la peor versión de la izquierda y la peor versión de la derecha. Lo dije en el último evento de la FIL en el mes de junio, o julio creo que fue, y lo he tenido la oportunidad de decirlo en algunos países de América Latina que he podido visitar en las últimas semanas y meses, ¿no? Estamos fracasando a la hora de ofrecer alternativas de calidad a los ciudadanos. Es decir, ideológicamente claras, firmes, nítidas, racionales, reformistas, no populistas, ¿no? Alternativas que los ciudadanos quieran votar con ganas y con convicción, ¿no?
Estamos obligando a los ciudadanos a ir a votar con la nariz tapada, a elegir el mal menor, ¿no? Vamos a los casos concretos. En Perú, entre Castillo y Keiko Fujimori. En Colombia, entre Petro y Rodolfo Hernández. Chile, Boric o Kast. Brasil, Lula o Bolsonaro. Y yo, ni Keiko, ni Hernández, ni tampoco Kast, ni Bolsonaro, tampoco Milei, que en Argentina ha conseguido romper muchos tabúes, pero ninguno de ellos son mis candidatos. Como tampoco lo es Donald Trump. Y una medida de la incapacidad del mundo liberal, de las grandes democracias del mundo, para generar alternativas es el hecho absolutamente alucinante de que Trump pueda volver a ser candidato por los republicanos en las próximas elecciones, ¿no? Hace unos días el partido Vox organizó aquí un evento importante en Madrid para ellos y, claro, las personas que les apoyaban eran Orbán, Meloni y Trump, etcétera, ¿no? Y yo digo, esa no es mi alternativa, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está? Vengo también de México. Hay un personaje al frente que es evidentemente un líder cada vez más autoritario, que protagoniza una involución en el país. Y, sin embargo, ¿cuál es la alternativa? ¿Dónde está? Y esa pregunta creo que la podemos aplicar a muchos de nuestros países, ¿no? La respuesta a esa izquierda reaccionaria, identitaria, involucionista, tribalista que estamos viendo en tantos sitios no es la derecha antipolítica, ¿no? No es el populismo una respuesta al populismo, como no es el nacionalismo de un signo contrario la respuesta al nacionalismo, ¿no? Son las ideas de la Ilustración, son las ideas de la modernidad y es la política en el sentido más profundo, decente y grande de la palabra. Y a eso me quiero referir ahora, a esto quiero llegar, ¿no? Tenemos que pasar del análisis y del diagnóstico y de la reflexión a la acción política. Tenemos que pasar de no solo las musas al teatro, del teatro a la realidad. Tenemos que empezar a construir alternativas políticas, insisto, en políticas racionales y antipopulistas que los ciudadanos quieran votar en nuestros países. Ahora necesitamos una primera fila, una gran primera fila política. Una primera fila de los mejores políticos que haya en todo nuestro mundo hispano. Y por qué no, más allá, en Estados Unidos también y gente en Europa, ¿no? Y voy a intentar profundizar sobre esto sin alargarme demasiado. Mi añorado maestro, John Eliot, gran hispanista, me enseñó que no se podía entender España sin América, ni América sin España, ¿no? Me abrió los ojos a una visión no ya fraterna de los dos, historiográficamente fraterna, sino literalmente común, ¿no? Completamente entreverada, ¿no? Una visión transatlántica e hispana, en ese caso de la monarquía del siglo XVII, pero que es perfectamente aplicable al día de hoy, ¿no? Es tan verdadero en la política hoy como en la mirada del historiador de otros siglos, ¿no? Frente a ese populismo que busca enfrentar a españoles y a hispanoamericanos, que derriba estatuas absurdamente, que utiliza la historia con fines espurios políticos, que carga a los muertos con las culpas de los vivos, estoy pensando por supuesto en AMLO, ¿no? Que para escurrir su responsabilidad en el auge de la violencia, de la inseguridad, del narco en México, pues culpa a los españoles de hace 500 años. Frente, como digo, a esa perversa forma de separatismo, nosotros tenemos que reforzar vínculos y trabajar mucho más juntos, ¿no? A partir de la constancia de que la hispanidad es una fuerza enorme. Y no solamente de cultura y de civilización, que lo ha sido a lo largo de los siglos, también debe serlo en la defensa de la democracia liberal. Entre otras cosas, para acabar con esa falacia, esa enorme mentira de que América Latina en el fondo está condenada a ser de izquierdas o estar en manos de líderes autoritarios y de caudillos, ¿no? Y esa idea de trabajar unidos parte también de otra premisa que me parece esencial, o dos. Una es que no hay fronteras morales, para empezar a hablar. Y segundo, que los problemas son evidentemente comunes y globales. Yo lo he constatado ahora haciendo una pequeña gira con un libro que he escrito, que es una historia al final puramente local, puramente española, un libro llamado Políticamente Indeseable. Y cuando voy desde a Chile, a México, que he estado, a Panamá, encuentro gente que dice, es lo mismo que pasa aquí, son los mismos problemas, ¿no? Y eso me conmueve y me motiva, ¿no? Son los mismos desafíos y la misma sensación de orfandad muchas veces. Es decir, las razones que llevaron en su día a la creación de Libres e Iguales se han hecho globales. El desprecio a la verdad, a los hechos, a las instituciones, a las sentencias y a las leyes. El avance del cesarismo y del autoritarismo. La amenaza de las políticas identitarias a la convivencia y a la igualdad.
Ha profundizado en ello Álvaro y es un tema sobre el que yo llevo, digamos, obsesionada mucho tiempo, ¿no? El último episodio en España, estarán ustedes al tanto, es el enfrentamiento ahora entre el sector trans y las feministas por la autodeterminación de género, ¿no? Así funciona esto acaba en enfrentamientos entre grupos y entre colectivos. Por cierto, yo podría decir que si yo puedo decidir que hoy soy hombre porque me siento hombre, también podría decir yo soy mapuche porque me siento mapuche, ¿no? Es perfectamente legítimo. Si nos autodeterminamos sobre cualquier cosa, cualquier versión identitaria, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Es la reducción al absurdo y la destrucción y disolución de los estados democráticos. Decía Álvaro que es un estado identitario. Yo lo añado, no hay estado identitario, lo que hay es una implosión identitaria del Estado. No puede haber un Estado identitario, es completamente imposible. Es el Estado Frankenstein en estado de centrifugación, ¿no? Es disolvente. Todo aquello, insisto, que provocó la mayor crisis en la España democrática, una crisis constitucional que también sigue en muchos sentidos vigente, opera y de forma corrosiva en otras democracias y de manera particularmente virulenta en América Latina, ¿no? Y por eso insisto que tenemos que sumar fuerzas, coordinarnos y trabajar juntos. Y en esto sí creo que podemos aprender de la izquierda, que no tiene el más mínimo complejo a la hora de trabajar juntos. No le preocupa nada a la izquierda europea que le acusen de injerencia, cuando lleva, no sé, 60 años defendiendo la dictadura en Cuba, cuando promueve en Venezuela un régimen tiránico y opresor, no les preocupa que se les acuse de injerencia, ¿no? Y ellos trabajan unidos. Y nosotros, en cambio, pues siempre, ¿no?, hay una cierta pudor, complejo, desarticulación. Y yo creo que eso lo tenemos que acabar con eso, acabar con esa absurda anomalía en la batalla partidista o en la batalla intelectual, ideológica y cultural. Y tenemos que forjar, como digo, un libres iguales para ambos hemisferios, que sea poderosamente hispano y también poderosamente político, y vuelvo a la idea previa sobre lo político. No basta, aunque es imprescindible, la reflexión intelectual y académica. Y aquí hay brillantes personas que han ocupado puestos en la administración, otros que no, que simplemente se han dedicado a la reflexión intelectual. Eso es imprescindible para dar esta batalla. También son imprescindibles los expolíticos y los expresidentes del gobierno. Hoy vamos esta tarde a escuchar a algunos y hay que aprender de ellos y mucho, ¿no? El problema es que no podemos votarles porque son expresidentes, y a los académicos no podemos votarles porque son académicos y hacen bien en no meterse en la política, o no. Pero nosotros necesitamos representación. La razón necesita representación, es decir, necesitamos políticos en activo en nuestros países que estén defendiendo estas ideas. Necesitamos gente a la que ir a votar. Porque la crisis de la democracia, de la que hemos hablado mucho, es sobre todo una crisis de la política y no se va a resolver mediante la antipolítica. Y además, por otro asunto, otra reflexión que viniendo de un político pues tendrá menos crédito, pero voy a sostenerla igual y quiero que reflexionéis sobre ello. No habrá oficio más desacreditado y más denostado que el del político hoy en día, bien lo sé yo, basta que digas que eres político para que la gente diga, uff, ¿no?, todos los calificativos que le puedan seguir, y sin embargo no hay un oficio más importante, más determinante, ni que pueda rendir un mayor servicio a la sociedad que el del político, ¿no? No hay oficio que, insisto, afecte de forma más profunda y drásticamente a nuestras vidas, a veces para mal, lamentablemente, pero muchas veces para bien. Y estamos aquí en Madrid, vuelvo a este ejemplo, para señalarlo, es un buen ejemplo para demostrarlo, ¿no? Aquí la decisión política, que fue política, de mantener la comunidad abierta durante la pandemia, tuvo un impacto absolutamente determinante sobre millones de personas, trabajadores, familias, comerciantes, etcétera. Y por eso tenemos que intentar que a la política vengan los mejores de la sociedad, los más inteligentes, los más formados, los más honrados, los más valientes, etcétera. Y que estén dispuestos a contestar con claridad una pregunta que siempre la izquierda plantea, la plantea en España, en todos sitios, que siempre es sumisión o conflicto, ¿no? Sumisión o conflicto, es la perversa disyuntiva, y necesitamos gente que esté dispuesta a contestar a eso, pues conflicto democrático, disenso, como decía alguien en la mesa anterior, la disposición a defender las ideas. Y tenemos que buscarlos en todos nuestros países y juntarlos. Diputados, senadores, ministros, exministros, alcaldes, concejales, gente joven. Juntarlos bajo un paraguas común y trabajar conjuntamente. Y dos consideraciones más vinculadas a esto y una reflexión. Dos, rapidísima. Dos, uno. Esto necesita
una plataforma mediática. Con, como diría mi amiga Isadora Zubillaga, que ahora está obsesionada con el tema tecnológico y hace bien, necesitamos la máxima tecnología y la capacidad de comunicación, explotarla al máximo a través de plataformas mediáticas para hacer un hub donde nos unamos todos. Y dos, necesitamos, evidentemente, financiación. Esto de que los empresarios inviertan en democracia. Hoy hemos visto algunos que lo hacen. Hay que invertir en democracia porque eso es prioridades y eso es energía. Y ahora acabo ya con esos dos comentarios rápidos. Uno, para esto vamos a nombrar ya un comité para organizar esto. Queremos hacer, junto con muchas personas, un gran acto en el mes de marzo, probablemente aquí en Madrid, ¿por qué no? Podría ser también alguna ciudad, algún lugar de América Latina, pero nuestra propuesta es hacerlo aquí en Madrid. Porque, como decía antes, Ayuso ha demostrado que se puede ganar gracias a tus ideas, no a pesar de ellas, lo cual es una lección para los liberales muy importante. Y segundo, y con esto sí voy a acabar, te prometo, Lorenzo, yo voy a acabar con una nota de optimismo. Muy importante. Para mí es esencial el optimismo. Y no es un optimismo puramente voluntarista, sino miren lo que ha pasado en las últimas fechas, 3 ejemplos concretos. Lo que pasó en Chile, el triunfo en el plebiscito de esa opción llamada rechazo, que mira que es difícil votar una opción que se llame rechazo, es una lección impresionante en el mundo de racionalidad, de movilización, de patriotismo y de madurez de la sociedad, ¿no? Hasta los mapuches votaron masivamente en contra de una constitución que les daba teóricamente derechos infinitos, les convertía en el colectivo identitario que iba por sus cuotas básicamente a cortar el bacalao, como decimos aquí, ¿no? Segundo ejemplo, lo que está pasando en Irán. La revolución de las mujeres, eso es el verdadero feminismo, no el feminismo victimista de estas señoras que en Europa se quejan, trabajan contra Occidente, la autodestrucción occidental, en un feminismo de verdad que busca la igualdad, no la segregación sexual, que no es puritano ni pendenciero y que está trabajando de una manera extraordinaria por defender verdaderas ideas de libertad y demostrando además que estas ideas de libertad no son puramente occidentales, sino que pertenecen a los seres humanos por el mero hecho de serlo. Y el tercer ejemplo es lo que está pasando en Ucrania. ¿Quién hubiera dicho no sé cuántos meses después que sería Rusia la que está a la defensiva y estos ucranianos avanzando sobre Gerson, avanzando en libertad, avanzando en democracia? Y eso se ha producido porque hay un hombre, y esto es una lección del poder del individuo, que dijo no, que tuvo el coraje de plantarse y que ha provocado el mayor vuelco geoestratégico imaginable en décadas. Y con esto acabo, con la idea imprescindible del optimismo, con la idea de que el pesimismo es el mayor aliado de los populistas, es lo que siempre acaba promoviendo las utopías que necesitan un Mesías o un Salvador. El optimismo, en cambio, es combativo y el optimismo es lo que tenemos que promover. Y además es el mejor tributo que podemos rendir hoy a quien nos ha inspirado y liderado durante 20 años y que hoy nos convoca aquí, ¿no? Mario es un optimista. Y ese es uno de los atributos más encantadores, debo decir, ¿no? Sabe que el hombre es un ser imperfecto, sabe que la civilización es un arduo viaje de la selva desde el tribalismo hacia la construcción de la democracia, el Estado de Derecho, las instituciones que son bienes frágiles. Sabe también que para llegar a esa idea deslumbrante de la nación cívica, en la que no se juzga a los hombres por sus atributos identitarios de sexo, clase social, acento, color de piel, sino simplemente por sus hechos y sus conductas, se tardó mucho, mucho tiempo. Y que eso es un bien que nosotros tenemos que preservar y tenemos que defender como salmones, río arriba, cueste lo que cueste. Así que libres, iguales, valientes y optimistas, y de ambos hemisferios. A eso creo que debemos ser y así nos necesitan. Muchas gracias y perdón.